También en el 53, Cortázar y su esposa Aurora Bernardes, se había casado ese mismo año con ella, consiguen trabajos temporarios como traductores para la UNESCO. Este será su regular fuente de ingresos a lo largo de 20 años. Mientras tanto, sigue escribiendo. En varias oportunidades, Cortázar se muestra satisfecho con su trabajo en la UNESCO, ya que le permite vivir sin ser un trabajo full-time. Incluso rechaza un empleo de traductor estable para poder conservar el tiempo libre necesario por escribir. Eso se ve mucho en las cartas, la obsesión de tener tiempo libre para escribir. En una carta de septiembre del 54 a Ana María Barrenechea, una gran crítica argentina, Cortázar afirma haberse escrito con Juan José Arriola, el escritor mexicano, y manifiesta su admiración por los cuentos de Arriola. A mediados del 55 ya le había enviado a Arriola los cuentos que integrarían Final del Juego, que el mexicano publica en la colección Los Presentes un año después. Esa etapa amarillita. Si alguno lo tiene, ha de estar bien cotizado ese libro, si quieren, porque es un libro muy difícil de conseguir. Aquella primera edición del libro constaba de 9 cuentos, y las dificultades de distribución que tenía la colección de Arriola motivaron la escasa difusión que tuvo. En carta a su amigo Eduardo Castagnino de octubre del 56, Cortázar afirma que el libro ha quedado muy compadrito, dice, y pocos renglones más abajo agrega: escribo bastante en estos tiempos, pero otra cosa, cuentos largos, quizá demasiado largos, que ocurren en París. Pero antes de que esos cuentos demasiado largos encontraran editor, Cortázar comienza a tejer relaciones con el fin de publicar sus relatos traducidos. La primera traducción de algunos de sus cuentos de bestiario la hizo su amigo Jean Bernabé. En carta a Bernabé de octubre del 56, Cortázar refiere que le llevó los relatos traducidos a Roger Queloz. Buscaba que Queloz le publicara el libro, dada su cercanía a Gallimard, o al menos en la mítica Nouvelle Revue Française, que había pertenecido a Gallimard antes de la guerra y de la que Queloz era asiduo colaborador. La respuesta de Queloz, diría yo, es la típica de un editor. Cito a Cortázar, ¿no? Me dijo que desde el punto de vista editorial no hay nada que hacer, porque los editores franceses cuando oyen hablar de cuentos sacan el revólver. Los lectores de aquí solo gustan de novelas. Un año después continúa su enfado con Queloz, dice Cortázar. Evidentemente la gente como Queloz considera que el autor no interesa gran cosa. Lo único que cuenta es salvar a toda costa el gran, así lo escribe en mayúscula, estilo francés. Solo algunos años después traducirá ese enfado contra Queloz en términos políticos por sus relaciones estrechas con el Grupo Sur en Argentina y lo que él llama la democracia ganadera. En agosto del 57, Cortázar le escribe a Bernabé y le refiere que ha llevado sus traducciones a Mademoiselle Laure Guille, traductora profesional y excelente persona, así dice Cortázar, para que las viera. Se trata de Laure Guille Batillon, quien será su amiga y casi exclusiva traductora de sus libros al francés. Por su parte, la primera carta publicada a Paul Blackburn, un poeta y traductor radicado en Nueva York, es de abril de 1958. Cortázar conoce a Blackburn por intermedio de Edith Aron, de quien hablaremos más adelante, y se iniciará allí una perdurable relación con uno de sus principales traductores al inglés. Blackburn publicará End of the Game and Other Stories en el 67 y Cronopios and Famas en el 69. No sé cómo lo hubiera traducido, ese Cronopios y Famas lo dejó tal y como está. La editorial sudamericana ya había ganado un creciente prestigio en el mercado argentino y latinoamericano. Sin embargo, sus catálogos de la década del 40 estaban formados en su gran mayoría por textos traducidos. Las publicaciones de Adán Buenos Aires de Marechal y El túnel de Ernesto Sábato en el 48 y de Bestiario y Misteriosa Buenos Aires de Mujica Lainez en el 51 marcan el comienzo de un interés creciente en la literatura argentina que se irá ampliando cada vez más. En otro lugar, he conjeturado que ese interés puede deberse a la recuperación progresiva de la industria editorial española. A medida que Sudamericana pierde mercados externos, apuesta más fuerte a consolidar el mercado interno a través de la publicación de autores argentinos y latinoamericanos. No obstante, para comienzos de los 50, esa política aún no encontraba un público y los textos mencionados apenas vendían pocos ejemplares.
La primera carta recopilada de la correspondencia de Cortázar con Francisco Paco Porrúa. Porrúa es un famoso editor argentino, nació originariamente en La Coruña, en el 22, en España, y fue el gran editor del llamado boom de la novela, porque fue editor Rayuela, entre otras cosas, editó 100 años de soledad, era el gran editor de Sudamericana. Como anécdota, si tienen una nota al pie, les cuento que cuando Porrúa se exilia por la dictadura argentina, se va con su sello Minotauro y se radica en Barcelona. Al poco tiempo de estar en Barcelona, dice, qué raro este tipo sudafricano que radica en Inglaterra y no lo editaron, y él traduce el primer tomo del Señor de los Anillos. Cuando en el mismo mes que se estrenaba la primera parte de la primera película de la saga del Señor de los Anillos, Porrúa le vende Minotauro a Planeta. O sea, un genio. La primera carta recopilada de la correspondencia de Cortázar con Porrúa es de marzo del 60, pero es fácil deducir que existieron contactos epistolares previos. Porrúa se desempeñó como asesor literario de Sudamericana desde mediados de los 50 hasta el 62. Entonces lo designan ya director editorial, cargo que ejerce hasta su desvinculación de la empresa. Mucho se ha reconocido y con justicia el olfato de Porrúa o sus célebres descubrimientos. Asociado con Sudamericana, crea en el 55 su propio sello, Minotauro, dedicado en especial a la ciencia ficción. Su primer título es bien conocido, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, con prólogo de Borges. Como asesor de Sudamericana, es quien lee y recomienda la publicación de los textos de Cortázar y de 100 años de soledad, con lo que se ha ganado el mote de padre del boom. Según el propio Porrúa, conoció a Cortázar en el 62, cuando ya habían intercambiado numerosas cartas de trabajo y habían estrechado una amistad duradera. Se puede afirmar que la relación con Porrúa inaugura el periodo exitoso de Cortázar a partir de la publicación en 1959 de Las Armas Secretas. No obstante, su labor como editor, en relación con la obra de Cortázar, comienza en el 60 con la publicación de Los Premios. Un viaje a Buenos Aires le permite al escritor constatar con sorpresa las buenas ventas del libro y la repercusión favorable del público. En carta a Lord Bataillon de diciembre del 59, Las Armas Secretas había aparecido unos pocos meses antes, Cortázar dice: aquí en Buenos Aires me encontré con ese raro monstruo llamado celebridad. Una celebridad restringida y de minoría, gracias a Dios, pero no por eso menos palpable y sorprendente. Las armas secretas y bestiarios se venden enormemente. Mis editores se frotan las manos en un gesto inequívoco y me piden, entre comillas, originales. Y en carta a su otro traductor, Paul Blackburn, dice: aquí en Buenos Aires los editores me recibieron entusiasmados por el éxito de Las Armas Secretas. Vieras las sonrisas de manteca, las gordas manos sudadas extendiéndose como palmas de triunfo. Uno de ellos es amigo mío y muy decente, pero el socio es un catalán bastante asqueroso. Y a su amigo Jean Bernabé le dice que no le ha podido enviar el libro porque, comillas, cito, los editores, con la sabia prudencia que distingue a los catalanes y a los vascos, solo me enviaron 5 ejemplares que debía entregar a editores franceses y alemanes. Está claro que el editor vasco, amigo y muy decente, es Urgoiti, y el catalán bastante asqueroso es López Llausás. Ellos son los que, en su sabia prudencia, como dice Cortázar, le envían solo 5 ejemplares del libro. Pero más allá de lo anecdótico o de lo bromista, no deja de ser significativo que las 3 cartas citadas sean a traductores, actuales o futuros, de su propia obra, y que los 5 ejemplares los haya entregado a editores franceses y alemanes. Como si a partir de su primer libro de éxito, Cortázar estuviera más pendiente de un mercado externo de traducciones que de reconocimiento en Argentina. Ahora bien, tanto en su relación con un posible mercado de traducciones, como en la escasa simpatía por los jefes de Sudamericana, Porrúa se convertirá en un mediador excepcional. Establecen un pacto de mutuo acuerdo, no hablar de dinero. Y de esa manera Porrúa deriva las broncas de Cortázar hacia López Llausás, de modo que existen 2 circuitos, el literario y el económico, y los interlocutores son diferentes. Pero Porrúa es quien cierra el triángulo, porque por un lado defiende el proyecto literario de Cortázar ante sus jefes, pero nunca deja de defender los intereses de la empresa. Dicho de otro modo,
Gracias a Porrúa, y a pesar de no pocos conflictos, Cortázar mantuvo una notable fidelidad a Sudamericana. En suma, Porrúa le sirvió mucho y por diferentes razones a Cortázar y a López Llausás. Por lo menos hasta el 68, Porrúa fue lo que hoy llamaríamos el agente literario de Cortázar. Para esto debió ser paciente respecto de las diversas obsesiones del escritor. La decisión de revisar una y otra vez las galeras de sus libros hasta que estuviera seguro de su forma y contenido, la preocupación recurrente por las tapas para que tuvieran un diseño acorde con los tiempos. Cortázar en alguna carta ironiza sobre las tapas de Losada y de Santiago Rueda, que no le gustaban. Tanto es el propio Cortázar quien idea el dibujo de la tapa de Rayuela. La insistencia en anudar contactos con editoras extranjeras, pero respetando los traductores que él elija. La solicitud reiterada de que atienda las necesidades económicas de su madre y de su hermana que vivían en Argentina, etc. Si aquellos primeros pasos del autor en busca de editores resultaban un tanteo lento y exploratorio, la correspondencia con Porrúa a partir del 60 pone de relieve una realidad nueva, en la que el éxito del escritor acentúa su carácter cada vez más vertiginoso. Para sobrellevar ese vértigo, Cortázar, podríamos decir, se pone en manos de Porrúa, en quien deposita toda su confianza, desde los criterios de corrección de un libro hasta la decisión de publicarlo en Sudamericana o en otro sello. De hecho, una vez constatado el éxito de Las Armas Secretas y de los premios, deciden de mutuo acuerdo publicar los textos de Historias de Cronopios y de Famas en el sello de Porrúa, ese minotauro al que Cortázar admiraba y al que se refiere en reiteradas oportunidades como el cabeza de toro o la bestia. La correspondencia de esos primeros años de los 60, con Porrúa, pero también con otros interlocutores, abunda en referencias a la novela que Cortázar está preparando. Es el propio autor el que, como un buen vendedor, va generando una creciente expectativa sobre ese libro que se está escribiendo, según él, contra todas las expectativas del mercado. Dice Cortázar, hay adentro, hay tanta materia explosiva que tal vez no se haga tan largo leerla. No me la imagino la Sudamericana publicando eso. Se van a decepcionar horriblemente con ese Cortázar que iba tan bien. Si te interesa saber lo que pienso de este libro, te diré con mi habitual modestia que será una especie de bomba atómica en el escenario de la literatura latinoamericana. Todas estas cosas que Cortázar le dice a Porrúa. Afirma que está cansado de escribir relatos fantásticos y que los premios solo fue una tentativa para llegar a algo más grande, algo que provoque desacomodo y revolución en los hábitos de lectura. Cuando Porrúa lee el manuscrito de Rayuela, se declara touché y su carta, para nada condescendiente o aduladora, habla menos de los méritos del libro que de los efectos que provoca su lectura, lo que llama Cortázar el gran embudo. Cortázar, visiblemente conmocionado por ese comentario, cree que Porrúa ha experimentado exactamente lo que él estaba buscando con su novela. Es a partir de una carta de octubre del 62, de ese encuentro, que la relación de ambos parece estrecharse hasta la confidencia personal y la amistad declarada. Cortázar no ahorra elogios a su amigo y agente, le dice, serás el primer editor maldito de la literatura argentina. Y más adelante le dice, en el 64 le dice eso. Y luego, ante problemas que Porrúa declara tener en Sudamericana, dice, yo podría perder mi pivote en Alsina 500. Alsina 500 era la dirección donde estaba la literatura sudamericana. Lo que pasa es que nosotros somos mellizos que se ignoran, le dice a Porrúa. La suma de coincidencias y correspondencias más o menos mágicas que hay entre nosotros es para dejarlo frío a Cagliostro. Y en carta a Gregory Rabassa dice, es un inmenso cronopio y mi gran amigo en cuestiones editoriales. O sea, Porrúa es para Cortázar un editor que no es editor, ya que mientras alaba a Porrúa, continúa contra las invectivas contra los editores. En carta al cubano Lezama Lima dice, conozco las miserias del oficio editorial